La Biblia habla de nuestra relación de pacto con Dios a través del Mesías como un matrimonio. Él es el novio y nosotros, la congregación de los redimidos, somos la novia. Y si queremos que nuestra relación con Él prospere, si queremos tener un testimonio digno de alabanza, si queremos que la gloria de Dios pueda ser vista a través de nosotros, tiene que haber fidelidad. Y hablo de fidelidad según las Escrituras. Debemos darnos cuenta de que Dios fue muy específico acerca de los últimos días, los tiempos finales, para que pudiéramos estar preparados. Nos da constantes advertencias. Nos dice, estén despiertos, vigilen, presten atención, estén alertas, porque en los últimos días habrá un espíritu de engaño que se propagará en todo el mundo, un espíritu de falsedad, y es sólo a través de esa unción, de esa presencia interior del Espíritu Santo, de la que habla la palabra de Dios y que el Mesías describió como un espíritu de verdad, de justicia, que nos enseñaría todas las cosas. Es sólo a través del Espíritu y a través de la iluminación que Él proporciona, de su palabra, que podemos reconocer con discernimiento un suceso muy importante. Pablo escribió en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, refiriéndose a los hermanos, a los creyentes en el Mesías, y nos advirtió sobre este engaño, y dijo que habría una apostasía. La palabra griega apostasis proviene de dos palabras. El término istamai, estar de pie, y la palabra apo, que significa desde. Es una frase que significa abandonar. Hoy en día, muchos de los que entienden el significado de lo que tiene que ver con nuestra esperanza bendita, ven un problema con su teología, con su doctrina, con lo que han estado enseñando sobre esa esperanza bendita, y ven esa palabra, apostasía, y dicen, oh, esto significa abandonar un lugar, y la interpretan como si fuera el rapto en sí. Pero hay un problema. Cuando esa palabra aparece en otros pasajes de la Escritura, por ejemplo en Hechos 21:21, siempre se refiere a abandonar lo que es bueno, lo que es verdadero, para ir hacia lo que no es bueno, hacia lo que es falso. Por ejemplo, en Hechos 21:21, Pablo es acusado de herejía, de abandonar o alejarse de las leyes de Moisés y de enseñar a otros que viven en las naciones a que no circunciden a sus hijos, a no seguir las tradiciones de las Escrituras. Esa es una falsa acusación, por supuesto. Él está siendo acusado de un abandono, de una apostasía. Y claro que él no estaba enseñando eso. Pero ciertamente vendrá una apostasía. Y lo veo muy claramente, muy claramente. Al ver el horizonte de manera espiritual, se puede anticipar que eso vendrá. Les había dicho algo el viernes en la noche, y con toda honestidad y sinceridad, yo no tenía planeado mencionar esa otra conferencia. A veces cuando escuchas, las cosas simplemente salen. Y quiero que se den cuenta de que la gente que está allí hablando, a muchos los conozco y los considero mis amigos, servidores igual que yo. Pero algo alarmante está pasando y a veces debemos decir las cosas. No podemos dejar que la amistad, las relaciones de trabajo, interfieran o comprometan la fidelidad de la palabra de Dios.
Y quiero ser, y así me lo aconsejaron, por tanto, eso haré. Quiero ser muy específico. No quiero que nadie se vaya de aquí confundido acerca de mis intenciones. Mencioné que debemos ser flexibles porque lo que sospecho es que esto tomará un poco más del tiempo normal, pero eso está bien, porque en este momento vamos a combinar la primera y la segunda sesión en una sola, de modo que tendremos un estudio completo esta mañana. Vamos a salir a tiempo, eso le aseguré al gerente, así que será un estudio, pero será un poco intenso. Aquí en mi mano tengo mi celular y voy a entrar a un sitio web que tiene información sobre esa conferencia. Y reitero, son buenas personas. Es una organización que muchas veces he elogiado y recomendado en el pasado. Y eso no significa que ellos y yo estamos de acuerdo en todo, pero los veía bien firmes. Pero por sus asociaciones, por esas personas con quienes están ministrando, lo que están enseñando, estoy profundamente alarmado y entristecido. Seamos muy específicos. ¿Cuál es el problema? Bien, lo veremos en un momento. Voy a citarlos. Esto se refiere a una conferencia. Y cito textualmente: Israel y el avivamiento mundial que se aproxima. Y eso suena genial, pero la pregunta que debemos responder es: ¿habla la Biblia, en sus propios términos, y seré específico, de que habrá un avivamiento mundial a la luz de lo que ellos dicen? ¿Y qué dicen ellos? Los voy a citar nuevamente. Acompáñenos en nuestra reunión para develar uno de los grandes, y usa esta palabra, misterios. Uno de los grandes misterios de la Biblia. Debemos ser específicos, porque hay misterios en la Biblia. Pero no conozco que esa palabra se use en relación con un avivamiento mundial en el contexto que ellos describen aquí. Y digo esto porque estoy leyendo que dice: queridos amigos, la cosecha más grande que el mundo haya conocido jamás, palabras rimbombantes, la cosecha más grande que el mundo haya conocido jamás, nos espera. Bueno, yo quisiera que ese fuera el caso. Esto no es solo una ilusión, sino que leo que dice, esto es una profecía bíblica. Y bien, ¿dónde está la profecía? Bueno, ellos mencionan una escritura, pues la Biblia dice en Romanos capítulo 11, un capítulo muy significativo. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, verso 12, esta es la profecía, que cuando el pueblo judío acepte el Evangelio, eso llevará a un avivamiento que opacará al libro de Hechos. Ahora bien, ¿es eso cierto? Bueno, examinemos las escrituras que han sido citadas. Veamos en Romanos capítulo 11, ese capítulo tan crucial relacionado con Israel y una promesa muy importante referente a Israel y lo que sucederá cuando el pueblo judío llegue a la fe. Bien, leeremos Romanos capítulo 11 y quisiera empezar por hacer un pequeño preámbulo con el versículo anterior. Romanos capítulo 11, verso 11. Voy a traducir esto de una manera muy literal. No creo que la traducción aquí sea un problema.
Está bastante claro. Mis palabras pueden ser un poco distintas, pero el significado estará en concordancia con lo que ustedes tienen. Versículo 11. Por lo tanto, yo digo, ¿han tropezado ellos? Y el contexto se refiere a Israel, al pueblo judío. ¿Han tropezado ellos? ¿A qué se refiere él? Al rechazo del Evangelio, al plan del Mesías. Pablo escribió aquí, a ustedes les digo, ellos han tropezado a fin de que cayeran, es decir, es cierto, es teológicamente correcto creer que ese rechazo de Yeshua, ese tropiezo con el Evangelio, llevará finalmente a su caída, es decir, a que ellos sean finalmente, eternamente rechazados. Eso fue todo. Dios reemplazará a Israel por la iglesia y las promesas del pacto de Dios, sus palabras proféticas, ya no son relevantes. Y sabemos la respuesta a eso. Pablo lo dijo muy claramente. Él dijo una palabra, una frase que normalmente está bien traducida en la Biblia. Dios no lo quiera. Literalmente, eso nunca pasará. Es lo que dice en griego. Y todos estamos de acuerdo. Este grupo también está de acuerdo con eso. No hay controversia en absoluto. Pero luego, Pablo escribió, pero su transgresión, y de nuevo, es la transgresión, el gran rechazo que hace Israel del Evangelio. Dice, pero su transgresión, ese rechazo, escribió Pablo, es la salvación de las naciones. Esas son buenas noticias, porque por este rechazo, bueno, de no haber sido así, grandes cosas se habrían logrado, pero Dios siempre es fiel. Vean, esto es lo que debemos entender. Dios, como soberano, escogió a Israel para usarlos y que fueran ellos una bendición para las naciones. Eso no es revocable. Pablo dice eso en otra parte. Así que, si ellos lo aceptan, será una gran bendición, y si lo rechazan, Dios igual los usará para que sean una bendición, pero esta es la clave. Ellos no hallarán bendición en eso. Ellos no. Así son las cosas. Dios dice, los usaré para un propósito. Si lo aceptan, ustedes también serán bendecidos. También tendrán la recompensa de la fidelidad. Pero si no es así, Dios igual es libre de lograr su propósito, pero por su rebeldía, por su transgresión, no experimentarán el bien que Dios buscaba darles. Y vemos, por desgracia, y todos estamos apesadumbrados por eso, que cada judío, cada gentil, Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. No hay segundas oportunidades. Así que eso nos hace sentir pesar por los judíos y gentiles que han muerto sin el Evangelio, ¿correcto? Pero hay buenas noticias. Él dijo, sigamos leyendo el verso 11, la salvación es para las naciones. Y debe haber un propósito detrás de eso, para que fuesen provocados. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando Israel vea las bendiciones, la provisión de Dios, la fidelidad de Dios para con las naciones, ellos serán provocados. Esa es la intención. Por desgracia, las naciones, la iglesia, no han hecho un buen trabajo para provocar a Israel. Veamos ahora el verso que ellos citaron, el verso 12. Esa es la profecía. Y aquí se lee, en el verso 12, y si su transgresión, de nuevo usa la misma palabra, si su transgresión, si ese rechazo del Evangelio es la riqueza del mundo, ¿qué significa eso? Que a través de esto, igual Dios, quien es fiel siempre, Dios ha llevado una salvación abundante a las naciones. A eso se refiere. Es una riqueza para el mundo. Y su tropiezo,
Ahora usa otra palabra. La falla de ellos sería una mejor traducción. Y la falla de ellos, ¿qué es eso? Aquí usa esa misma palabra, la riqueza de los gentiles. Así que eso bendice al mundo y bendice a las naciones. Este rechazo, este tropiezo, esta falla. Y luego sigue y dice, si ese es el caso, si el pueblo judío lo rechaza, y este es el resultado que es bueno, él dice, ¿cuánto más será la abundancia de ellos? Debemos esperar algo. En lo que todos estamos de acuerdo es que cuando el Mesías, y lo que dicen las Escrituras sobre esa recepción del Mesías por parte de Israel, de lo que Pablo está hablando, y se los mostraré dentro del contexto a medida que avancemos. Una vez que Israel acepte al Mesías, se obtendrá un gran resultado de eso. Todos estamos de acuerdo en ese punto. Pero ¿qué pasa? Lo que ellos dicen es que proféticamente este pasaje nos dice que habrá un avivamiento mundial como resultado de que Israel acepte al Mesías. Yo no veo eso en ninguna parte de las Escrituras. Y yo estoy muy consciente de lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, donde se habla de los días del refrigerio. Esto es en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 19 y 20. Pero si miramos bien, este tiempo de refrigerio viene antes del Mesías. Si ven en el contexto y leen los versículos 19 y 20, eso prepara al mundo para el Mesías. No su segunda venida, sino para la esperanza bendita. Y bueno, si revisan todos los comentarios sobre esto, verán que no hay desacuerdo en que ese tiempo de refrigerio es antes de la esperanza bendita, del rapto, es antes de la ira de Dios. Otro pasaje de las Escrituras al que podemos acudir es el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32 en hebreo y capítulo 3 en español, donde habla de cómo su espíritu será derramado y la gente profetizará. Viejos y jóvenes, los viejos soñarán, los jóvenes tendrán visiones, caerá sobre jóvenes y viejos, sobre el sirviente y la sirvienta. Aquí lo importante es que habla de toda carne. No es un fenómeno único de Israel, sino que afectará al mundo. Ahora bien, es muy significativo, ¿no es así? Que en el libro de Hechos, capítulo 2, el capítulo anterior, vemos que todo ese capítulo, el capítulo 3 de Joel en hebreo, capítulo 2 en español, versículos 28 al 32, son citados ¿por quién? Por Pedro, en su explicación de lo que empezó el día de Pentecostés. Estamos en este tiempo único que va desde Pentecostés hasta el final de esta era que va a terminar. ¿Y de qué era estamos hablando? De la congregación de los redimidos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Y recuerden que hay signos y señales en los cielos, señales en la tierra. No pasen esto por alto, antes de que caiga la ira de Dios. Ahora, sabemos esto. Sabemos que la ira de Dios caerá, según lo que les compartí la noche anterior, porque al estudiar el libro de Apocalipsis vemos que la ira de Dios, que es la ira del Cordero, se anuncia en el sexto sello, ¿correcto? Hombres tanto grandes como pequeños, diciendo, escóndannos, les decían a las montañas y a las rocas, escóndannos de la ira del Cordero. Así que en el sexto sello, en Apocalipsis capítulo 6, es donde se anuncia la ira de Dios. Es inminente.
Pero no sucede porque al pasar al capítulo 7, los ángeles se preparan para dañar la tierra, es decir, volcar la ira de Dios. Y hay otro ángel, ¿correcto? Léanlo. Apocalipsis 7 dice que antes de que caiga este juicio, sale un ángel y detiene a esos otros ángeles que van a dañar la tierra con el juicio de Dios. Y les dice, no hagan nada hasta que pasen dos cosas. La primera es con Israel y las 12 tribus. Hay un proceso de sellado. ¿Por qué? Bueno, debemos recordar algo. Dice la Biblia que Israel sufrirá mucho en lo que se conoce como gran tribulación. Si están tomando nota, quisiera que entendieran que bíblicamente se usan dos términos que en su gran mayoría confunden a los teólogos, quienes no hacen distinción entre ellos, aunque hay una distinción gramatical. Una que es muy importante en los textos bíblicos. ¿Cuál será? En Apocalipsis capítulo 7, Israel es sellado antes de la ira de Dios, porque aunque Israel estará aquí durante la ira de Dios, igual que en Egipto, aquel juicio, aquellas plagas, no van a afectarlos. ¿Por qué? Dios quería hacer algo. Y vemos eso en Éxodo y también en el libro de Apocalipsis. Hay una gran similitud entre estos dos eventos. La primera redención y la última redención para llevar a Israel, a ese remanente de los últimos días, a la fe en el Evangelio. Y lo que dicen las Escrituras es que Dios va a hacer una distinción, un hevdil, en lenguaje bíblico, entre Israel y las naciones. Ahora, ¿cómo Él usó eso en Éxodo 3.500 años atrás? Bien, seguro recuerdan algo de eso, ¿verdad? No solo salieron los hebreos de Egipto, sino que se nos dice que también hay una multitud mezclada y no hay desacuerdo entre los eruditos rabínicos y los cristianos, lo cual es extraño. Todos están de acuerdo en que Dios, al hacer esa distinción, causó o hizo que los gentiles vieran que ellos sufrían, pero los de la tierra de Gosén, ellos no. ¿Y qué hicieron? Se unieron a los hebreos. Y a través de la redención, Dios sacó a la congregación de la primera redención a través de la sangre del cordero, de aquel cordero físico, el cordero de la Pascua, y sacó a los hebreos, sacó a una multitud mezclada, y ellos pasaron a ser conocidos como Adá Israel, la congregación de Israel. Por cierto, esa palabra congregación, Adá, en hebreo, significa testigo, los que dan testimonio. Es lo que nosotros debemos ser, es lo que ellos debían ser. Así que vemos salir a esa multitud mezclada, y esto es lo que debemos recordar. Aun cuando Dios sella a Israel contra su ira que será derramada en la última mitad de esos 7 años finales, no están protegidos de la persecución satánica. Y es por eso que 2/3 morirán. Eso nos duele, ¿verdad? 2/3 del pueblo judío, que estarán vivos durante esos últimos días, perderán la vida, no debido a la ira de Dios, sino debido al anticristo. ¿Por qué? Es muy simple, muy simple. Muchas veces me han preguntado pastores, ¿tú sí crees que el anticristo es judío? Les digo, no lo creo, y se asombran por eso. Les digo, ¿por qué pensarían ustedes que el anticristo es judío? Y responden, bueno, porque Israel lo aceptaría si no lo fuera. Y yo los reto a que encuentren en alguna parte de las Escrituras un versículo que siquiera insinúe que Israel aceptará
al anticristo como el Dios viviente. No. Cuando ocurra la abominación de la desolación, ¿qué es eso? Bueno, sabemos lo que es porque Daniel lo menciona inicialmente en Daniel 9, pero él lo aclara, lo define en Daniel 11. Y dice que habrá alguien que se exaltará a sí mismo, se magnificará a sí mismo por encima de todo Dios, de modo que se autoproclamará como Dios. Ese es el anticristo. Y luego el apóstol Pablo toma ese pasaje de Daniel 11 y lo usa en la segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Lean cuando puedan los versos 3 y 4. Segunda a Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, donde Pablo lo cita y dice que habrá alguien, y en esto no hay desacuerdo, que será hijo de perdición, o sea, de la destrucción, el hombre sin ley, es decir, los que están en contra de la verdad de la Torá. Ese es el anticristo. Y él entrará en el Neos. ¿Qué es eso? El lugar santísimo. Puede que en sus Biblias diga que entrará al templo, pero no dice eso. Esa sería la palabra griega gerón, y la que está escrita es neos, que significa santuario en referencia al lugar santísimo. Y se exaltará a sí mismo y dirá: yo soy Dios, adórenme. Y en ese tiempo Israel se negará, y por eso su rechazo del anticristo los llevará a Etzerá Gile Jacob, que significa la angustia de Jacob, ese tiempo de intensa persecución que ocurre justo después de la abominación desoladora, en esos últimos 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. He aquí lo que deben ver. Cuando la Biblia habla de ese tema que tocaremos más tarde en este mensaje, ese tiempo de persecución de los creyentes, esos que son perseguidos a causa de su nombre, porque caminamos según su carácter, hablamos su verdad, damos testimonio de Él y denunciamos aquello que está mal. Por eso nos odiarán todos, eso dicen las Escrituras, y nos perseguirán. Hablaremos más de eso, pero la Escritura dice que esas personas, esos creyentes, en los últimos días, sufrirán por esa persecución, y ese sufrimiento en la Biblia se llama la gran tribulación. ¿Escucharon eso? La gran tribulación. Pero cuando hablamos del sufrimiento de Israel, en la segunda mitad, no en la primera, ese se refiere a nosotros. Nosotros pasaremos por la gran tribulación. La gran. Esos 2 artículos definidos. La está incluida. Pero cuando Yeshua, cuando el Mesías habla sobre Israel, este tiempo de angustia de Jacob, en Mateo 24, verso 21, él lo llama simplemente gran tribulación. Así que bíblicamente está la gran tribulación, en la cual él pone esa designación. ¿Por qué? Porque él lo enfatiza, ya que es sufrimiento por su causa, por él. El tiempo de Israel, la angustia de Jacob, es llamada simplemente gran tribulación, no la gran tribulación. Es algo innegable. Si leen Mateo 24, la última parte, desde el verso 16 al 31, tiene que ver con Israel, y en el verso 21 está esa gran tribulación. Entonces, ¿qué sabemos? Bien, sabemos que Israel llegará a la fe no para llevarnos a un avivamiento mundial. Israel llega a la fe en el Mesías, si miramos la profecía, la verdadera profecía, Zacarías capítulo 12. Israel llega a la fe al final de esos 7 años. ¿Y qué pasa? Bueno, sabemos esto. Debemos hacer una distinción.
somos demasiado casuales con las palabras que usamos. Llamamos las cosas de manera sensacionalista, un misterio. Queremos que la gente entre en un estado de emoción exaltada. ¿Y es que acaso la verdad no es lo suficientemente emocionante? ¿Necesita ser empaquetada y mercadeada de una manera diferente? ¿Es que la palabra de Dios, la verdad, no es motivación suficiente? No hay que volverla sensacionalista, solo hay que enseñarla con sencillez. Lo que encontramos es esto. ¿Recuerdan cuando el Mesías estaba en el Monte de los Olivos? No hablo de Mateo 24, sino de Mateo 23. Cuando estuvo en el Monte de los Olivos y está reflexionando sobre Israel. Y al pensar en la condición espiritual de ellos, ¿qué hace él? Él llora. Llora. Y dice, ¿cuánto anhelo? Esa palabra expresa su deseo, su gran deseo, de reunirlos como hace la mamá gallina con sus pollitos, pero ustedes no estaban dispuestos. Algunos tienen problemas con ese verso. Esto es lo que él dice realmente allí. En verdad les digo, no vendré hasta que ustedes digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Nosotros como creyentes anhelamos, deseamos, queremos que Israel diga esas palabras, ¿correcto? ¿Por qué? Ellos deben darse cuenta de la necesidad que tiene Israel del Mesías. Y cuando eso pase, ¿cuál será el resultado? No será un avivamiento mundial. Ojalá fuera así, pero en ninguna parte de las Escrituras dice eso. ¿Qué es lo que dice? Vean, lo que ellos hacen es inferir a partir del texto. Son casuales, descuidados. Y lo digo con toda sinceridad, es una advertencia. Porque si ustedes se ponen de pie y enseñan, Dios dice que tendrán que rendir más cuentas. Debemos ser muy sobrios, temerosos y asegurarnos de qué es lo que predicamos. Bueno, creo que esto es así, esto suena correcto, oí que alguien lo dijo. Eso no es una enseñanza responsable. Debemos tener confirmación en su palabra. Yo no conozco ningún verso y estoy dispuesto, si me equivoco, a hacer un video y me pararé y diré que estaba equivocado. Y ojalá lo esté. Yo quisiera ver eso, quisiera ver un avivamiento mundial. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente dicen las Escrituras? En ellas podemos leer, bien, si el rechazo de ellos significa que todos estos gentiles lleguen a la fe, entonces lo lógico es pensar que cuando Israel llegue a la fe, eso traerá un avivamiento aún más grande. Tiene sentido, ¿no es así? Tiene sentido. El problema es que no es bíblico. Es solo que no es escritural, porque ¿qué dicen las Escrituras? Vamos al verso 15. Ese es el versículo. Aquí es donde Pablo aclara, donde nos especifica a nosotros lo que pasará cuando Israel realmente, cuando aquella realidad de los últimos días se presente, cuando los cielos se abran, Israel estará en medio de un gran sufrimiento. Cuando finalmente aclamarán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los cielos se abrirán y ellos verán a ese que fue traspasado. Él vendrá a liberarlos durante esa batalla de Gog y Magog, que también es llamada Armagedón, que tiene lugar cerca del Megido, en lo que se conoce como Emet Yehoshafat, el valle del juicio del Señor. La palabra de Dios es muy específica. Veamos el versículo 15. Y esta es la razón. El trasfondo bíblico, hacer un estudio profundo. Si le preguntan a cualquier rabino ortodoxo, les daré la prueba de esto. Mencioné a Maimónides ayer, ¿correcto? Maimónides escribió 13 principios del judaísmo, ¿correcto? Y por cierto, cada sidur que he visto,
al final del servicio Shacharit, el servicio matutino, es tradición leer esos 13 principios de la fe del judaísmo. Y verán que agrupa dos de ellos. Uno es que nosotros creemos en la venida del Mesías con una fe completa, y aunque esa venida se retrase, la vamos a esperar cada día. Y lo siguiente que ellos ponen al lado de la venida del Mesías es la fe en la resurrección. ¿Y por qué hacen eso? Ellos entienden bien la profecía. Cuando venga el Mesías, y estamos hablando de su segunda venida, habrá una resurrección. Y siempre, recalco esto, siempre que hay una referencia a la resurrección, lo que viene a nuestra mente es el reino. Cuando vemos los evangelios, ninguno de los discípulos, ninguno de ellos creyó que el Mesías resucitaría de entre los muertos, ¿correcto? Solo había una santa mujer que creyó que él iba a morir. Nadie más, aun cuando él se los dijo una y otra vez: voy a Jerusalén para la Pascua. Al oír Pascua, se nos deben venir dos ideas a la mente: muerte y redención. Pascua es igual a muerte. Debe venir la visita de la muerte a la casa, ¿cierto? Durante la Pascua, veamos en Éxodo, cuando Dios dijo: la muerte se avecina, y pueden experimentarla de dos maneras distintas. Bien sea con la muerte del Cordero de la Pascua, él debe morir, o la muerte del primogénito. Pero la muerte visitará todas las casas, de cualquier manera. Así que la Pascua se relaciona con la muerte, pero también con la redención. Y cuando hablamos de resurrección, eso debe hacernos. Recuerden que ellos no creyeron en la resurrección, no tenían expectativas reales de reino. Eso es lo que enseña el cristianismo, y es correcto. Ellos no creyeron en la resurrección del Mesías. Ninguno fue a la tumba el primer día de la semana para ver si él estaba vivo. Pero él lo dijo. Dijo: yo iré a Jerusalén, seré traicionado, seré condenado. E incluso dijo en Mateo: y seré crucificado, pero al tercer día resucitaré. Dijo: no habrá otra señal excepto la señal de Jonás. Como Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, yo estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y luego resucitaré. Hay una conexión entre el reino y la resurrección. Estudien el libro de Apocalipsis. Vemos que el Mesías juzgará. Habrá una resurrección que lleva al reino milenial. Habrá un juicio después del reino milenial. Habrá una resurrección y después la nueva Jerusalén. La resurrección y el reino van de la mano. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 15. Cada vez que tomamos una sola escritura, esta es la razón por la cual este grupo está aceptando esta enseñanza, porque ellos se han alineado con un grupo que es conocido. No hay una organización formal, pero uno de sus líderes dice que lo que estamos experimentando es una nueva reformación apostólica. Y lo que enseñan es esto. Ellos dicen que debido a esta nueva reforma apostólica, en la que ellos se dan a llamar a sí mismos como apóstoles, de hecho, 2 de ellos estuvieron en Nazaret con un líder cristiano muy alejado de Dios, y firmaron un documento que levantaron y dijeron: esta es una nueva era apostólica, y aquí hay 2 apóstoles para Israel. Eso es muy peligroso, estarse llamando uno mismo así. Les pregunto, ¿hay apóstoles? Seguro, hay gente que es enviada, pero no apóstoles en el sentido de aquellos 12 apóstoles. Esa conferencia en Jacksonville se celebra en Celebration Church. El pastor de allí está tratando de entrar en este movimiento,
Y uno de los requisitos es ser un apóstol, haber visto al Mesías, haberlo conocido. Así que de manera muy conveniente, adivinen quién se le apareció a él hace unos meses. Jesús. Y ahora él tiene sus credenciales. Yo también soy un apóstol. Eso es muy problemático. Vean lo que dice la Escritura. Versículo 15. Esto es lo que podemos esperar cuando Israel, y eso pasará en los últimos días, al terminar esos 7 años finales. ¿Qué vendrá? No será un avivamiento mundial, sino que esto es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 11, verso 15. Porque si el rechazo de ellos, mismo contexto del verso 12, si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, veamos la implicación. ¿Cuál será el resultado de su abundancia? ¿Qué nos dice esto? No dice avivamiento mundial. Dice que el resultado será vida de los muertos, ¿correcto? Vida de los muertos. ¿Es una referencia a qué? A la resurrección. A la resurrección. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando la nación de Israel, los que están en esa tierra, cuando ellos vean que el Mesías viene a librarnos, ellos van a recibirlo, tal como lo dice Zacarías 12. Y por eso es que viene, para establecer el reino. El tiempo para el avivamiento mundial en esta dispensación se acabó. Su regreso, la recepción de Él por parte de Israel cuando venga por segunda vez, no hablo de la esperanza bendita, sino de la segunda venida. Cuando eso pase, cuando Israel se enderece finalmente, tendrá lugar el reino de Dios. Podemos seguir leyendo en el libro de Romanos, ¿sí? Porque Pablo lo aclara completamente. Él habla sobre el olivo, ¿correcto? Ahora bien, el árbol del olivo no es Israel. El árbol del olivo representa al reino de Dios, a la familia. Podemos usar el término Israel para el árbol del olivo si entendemos el término Israel correctamente. Déjenme darles un ejemplo. Romanos 9, verso 6 al final. No sabemos ese verso, donde Pablo está diciendo que no todos en Israel son Israel, ¿cierto? No hay dudas ni desacuerdos. Él está usando el término Israel de dos maneras distintas. Es la única forma en la que eso puede tener sentido. No todos los de Israel son Israel. ¿Qué significa eso? Y ciertamente creo que no hay ningún debate por esto entre los eruditos. Cuando él dice, no todo Israel, y usa la palabra Israel la primera vez, se está refiriendo al pueblo judío. Cuando dice la palabra Israel la segunda vez, se está refiriendo al pueblo del reino. Uno de los usos de la palabra Israel, y esto lo vemos en Génesis capítulo 28, verso 3, Génesis 28, 3, donde dice que Israel no será un Adá, sino un Cajal, una congregación de una multitud de pueblos. Así que Israel, desde la perspectiva del reino, estará conformada por muchas naciones, ¿correcto? Y sabemos por lo que Pablo dijo, que no todos los judíos serán ciudadanos del reino, así como no todos los gentiles serán ciudadanos del reino tampoco. Solo aquellos que reciban al Mesías. Esto es cierto tanto para los gentiles como también para los de Israel. Así que lo que Pablo nos dice aquí es que cuando el Mesías vuelva e Israel lo reciba, sí, hay algo que es proféticamente significativo, y es el establecimiento del reino. Y luego Pablo aclara más adelante, en Romanos 11, donde estamos ahora, cuando él dice que hay un árbol del olivo, y que ese árbol tiene ramas.
Correcto. Hay ramas naturales que son los judíos y están las ramas salvajes del olivo que son las naciones. Y Dios dice que Él puede tomar esas ramas no naturales, esas ramas salvajes e injertarlas, y también puede hacer algo más. Esas ramas que se quebraron y se separaron de Israel, el pueblo judío, Él puede reinsertarlas al árbol. La base de este pasaje, cuando lo analizamos, habla de Israel conformado por judíos y gentiles también, una congregación de pueblos. Ese es el reino. ¿Saben? Yo amo el reino, porque está hecho de toda raza, nación, idioma, tribu. Veremos gente de todos los idiomas, de todos los colores. Si alguien es intolerante o racista, no pertenece al reino de Dios. Todos esos pueblos diferentes que son unificados, que se vuelven un solo pueblo por la sangre, como dijo Don, por el poder de la sangre del Mesías. Así que Pablo sigue hablando hasta llegar a un versículo muy importante que ha sido muy mal interpretado. Y luego todo Israel será salvo. La gente usa ese verso de manera incorrecta. La frase todo Israel será salvo solo tiene que ver parcialmente con el pueblo judío, solo una parte. Para ver lo que Pablo dijo aquí, hay que leer el contexto. No es difícil, solo se necesita leerlo lentamente, anotar las cosas, investigar términos y definiciones. La palabra de Dios es muy consistente. Cuando entiendes bien un pasaje, eso te prepara para el siguiente, que a su vez te prepara para el que le sigue a ese. Y al ir creciendo en la palabra de Dios, ellas no están ocultas, no son un misterio, son sorprendentemente claras y específicas. Y lo que Pablo dijo es que el endurecimiento había sucedido en parte, ¿correcto? Siempre ha habido judíos en el reino, creyentes en distintas épocas. De hecho, si leen el libro de Hechos, Hechos 15 habla de una gran convención en Jerusalén para ver si se les permitía a los gentiles entrar a la congregación de los redimidos. Cuando vemos esto, y se habla de Israel, de este reino, creación, él dijo que le había ocurrido un endurecimiento en parte al pueblo judío. Esa disminución de Israel tiene que ver con un cierto periodo de tiempo hasta que suceda ¿qué? La plenitud de las naciones, ¿correcto? ¿No es eso lo que dice? De modo que el endurecimiento de Israel por su incredulidad, por querer establecer justicia en sus propios términos, fue lo que dijo Pablo. Ellos están endurecidos por un tiempo, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué va a hacer Dios cuando esa plenitud esté lista? ¿En quién volverás a poner su atención? En el pueblo judío. Y Él va a volver. Ellos lo verán. Ellos lo recibirán. Así que tenemos a Israel con una porción de gentiles y una porción de judíos. Y cuando esa porción de gentiles esté completa, entrará la porción de Israel y luego dice que todo Israel será salvo. Él no se refiere a todos los judíos. Ojalá fuera así, pero no es lo que dice la Escritura. Cuando habla de todo Israel, se usa como lo usó Pablo en Romanos 9:6, la segunda vez. Todo Israel, tanto judíos como gentiles. Y luego él nos recuerda cómo esto llegará a su conclusión. ¿Cuándo se establecerá el reino? Él cita la Escritura de Isaías 59, verso 20, donde dice: un Redentor vendrá de Sión, y él quitará el pecado de Jacob.
¿De qué nos habla esto? No hay debates al respecto. El Mesías vendrá en los últimos días para redimir al pueblo judío. Ellos serán redimidos por la vista cuando lo vean a Él. Esta es, entonces, la explicación. ¿Cuándo será salvo todo Israel? En los últimos días, cuando esa porción final de Israel, el pueblo judío, llegue a la fe a través del Mesías, ese que viene de Sión, con el propósito de perdonar y lidiar con los pecados de Israel. Y vemos una y otra vez que viene el Mesías, y es ahí cuando Israel será salvo. ¿Y qué pasa después? El reino. Y de nuevo, digo esto públicamente, esto se subirá a Internet. ¿Cierto, Gary? Lo pondremos al aire. Si alguien puede encontrar una escritura que diga, no, cuando Israel sea salvo va a ocurrir un avivamiento mundial, entonces yo grabaré otro video diciendo, fui un engañador, dije algo que era falso, me arrepiento públicamente, igual que esos que hablan falsedades sobre las 4 lunas de sangre, así como ellos deberían hacerlo. Debemos entender que esto es algo serio. Están engañando a la gente. Y antes de ir al pasaje al cual quiero que vayamos, quiero que recordemos algo. Lo que realmente me motivó a compartir esto son las horribles, ¿es ese un buen adjetivo? Las horribles asociaciones que los de Revive Antiquón tienen con falsos maestros. Lo siento, puede que ellos me agraden, puede que me asocie con ellos y los vea como hermanos, pero cuando ellos se asocian con individuos que están tan alejados de las enseñanzas bíblicas sanas y que consienten expresiones y manifestaciones que según ellos son del Espíritu Santo, pero que yo sé que eso no es de Dios, porque donde está el Espíritu Santo hay edificación, hay rectitud. Yo los pongo en duda. Pudiéramos mostrar en pantalla unos ejemplos de eso y dejar que ustedes decidan. Hace pocas semanas, mi esposa subió un par de videos porque yo me sentía afligido por eso, al igual que ella. Pero yo pensé, como se lo dije a Mitchell y a Israel, y les pregunté, ¿pueden hacer esto? Me sentí abrumado. No dejen que esas expresiones demoníacas, porque eso es lo que son, entren en este lugar. Creo que por eso Don sintió la necesidad de orar del modo en el que oró. No queremos eso. Ustedes pueden verlo. Si quieren, búsquenlo en YouTube. NAR, que son las siglas en inglés de Nueva Reforma Apostólica. NAR, Watch, Israel. NAR Watch es un canal de YouTube de un grupo de personas en Israel que comparten mi misma inquietud. Ambos queremos ver que la gente de Israel y la de todo el mundo llegue a la fe. Y estamos muy convencidos internamente de que esas asociaciones y las manifestaciones que según estos grupos son de fuego divino, agua que cae del cielo, estamos totalmente convencidos de que eso es satánico. Eso es demoníaco. Y no debemos asociarnos con esos grupos que enseñan y practican esta clase de falsedades. Donde está el Espíritu Santo, hay edificación. Tomen sus Biblias y busquemos el libro de Lucas. Lucas capítulo 21. Haremos esto rápidamente para recordar. Tenemos 2 reportes y quiero dejar un tiempo prudencial para esas personas. Pero sí quiero que miremos uno de estos pasajes brevemente. Lucas 21,
iniciando con el versículo 12. Verán, esta escritura es similar, pero algo distinta, a Mateo 24. Y al verla, nos damos cuenta de que tiene un orden distinto, porque lo que sabemos es lo siguiente. Cuando leemos Mateo 24, dice que habrán guerras y rumores de guerras, conflictos étnicos, nación contra nación, terremotos, hambrunas, pestes, todo tipo de inestabilidad. Y dice que luego perseguirán a los creyentes, en ese orden. Pero noten lo que dice aquí. Se habla de estas cosas que acabo de mencionar: guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Y luego dice en el verso 12, pero antes de todas estas cosas, hay que tener cuidado porque la palabra griega, pro, normalmente significa antes, en un sentido cronológico. Pero muchos eruditos, y pueden investigarlo, yo lo hice, la mayoría de los eruditos entienden que lo que él dice ahí no es cronológico porque sería incongruente con lo que dice en Mateo 24. Cuando dice, antes de todas estas cosas, no está hablando en un sentido cronológico, sino en un nivel de importancia. Para el Mesías es más importante el que seas perseguido por tu fe que un terremoto o que una peste. Esto es importante para él porque nosotros sufrimos en su nombre. Es nuestro testimonio, uno que él puso en nosotros, lo que causa ese sufrimiento. Así que él dice aquí, antes de todas estas cosas, queriendo significar que eso es de la mayor importancia para él. Antes de todas estas cosas, ellos les echarán mano a ustedes. Ellos van a agarrarnos con un propósito. Por encima de todas estas cosas, ellos les echarán mano a ustedes, los perseguirán y los entregarán a sinagogas y cárceles. Ahora bien, la palabra sinagoga sale en todo el Nuevo Testamento, pero debemos darnos cuenta de algo. Si le preguntan a un historiador en Israel, uno religioso, ¿dónde estaba la primera sinagoga? Solemos pensar que una sinagoga es una casa de adoración judía, ¿correcto? Pero el término sinagoga no es hebreo, es griego. Sin agoge, y significa lugar de reunión. Y hay una discusión sobre cuál fue la primera sinagoga de todas. Si fue Masada o Gemela. Y eso fue mucho después del tiempo de Yeshua. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, es muy simple. Están hablando de las sinagogas como nosotros las entendemos, como un lugar dedicado a la casa de Israel, la casa de Judá, donde se reúne el pueblo judío a rendir adoración, con el propósito de leer la palabra de Dios, orar. Pero al ver el Nuevo Testamento, cuando dicen sinagoga, se refieren a un lugar de reunión como un centro comunitario. Y una de las cosas que se hacían en las sinagogas eran juicios. Así que no piensen que hablaban de una casa religiosa judía de adoración. Él está usando el término de la forma en la que se usaba en casi todo el Nuevo Testamento, como un lugar de reunión. ¿Y por qué se le asocia también con un aspecto religioso? Porque en Shabbat y los lunes y jueves usaban ese sitio para leer la Torá. Pero tenía muchos otros usos. Era un lugar para usos múltiples. Así que cuando aquí dice que los entregarán a sinagogas, se refiere a que los llevarán a juicio, a ser examinados por los líderes de la comunidad.
¿Y qué pasará? Bien, seremos condenados y nos pondrán ¿en dónde? En cárceles. Y nos llevarán ante reyes y gobernadores. Es decir, gobiernos tanto locales como nacionales. Y todo esto ocurre con un propósito. Pero antes de mencionarlo, Él nos dice el por qué. Por causa de mi nombre. ¿Quién está hablando? Yeshua. Todo esto le pasará a los creyentes, por causa de mi nombre. Pero, miren el verso 13. Son buenas noticias. Eso tiene un propósito. Cada vez que sufran por su nombre, eso tiene un propósito y Él nos dice cuál es. Pero esto traerá algo como resultado. Eso les traerá algo a ustedes. Es con el propósito de testificar, dar testimonio. Así que podemos esperar que eso pase. Yo diría que no es la salvación de Israel lo que llevará a mucha gente a la fe. Yo diría que es más bien la persecución de los creyentes. Mucho antes de esto, en los últimos 7 años, pero antes del final en sí, habrá un testimonio, testigos del Evangelio. ¿Y qué nos dice el verso 14? Por eso, pongan en sus corazones, es decir, tomen la decisión. Pongan en sus corazones o tomen la decisión de no predeterminar, no premeditar sobre su defensa. Lo que deben decir o lo que no deben decir. Él nos dice que no hagamos ninguna preparación. Pero eso no aplica para los sermones. Eso aplica para dar testimonio en este tiempo único y particular. Él nos dice en el verso 15, porque yo, ese es el Mesías, porque yo les daré a ustedes una boca y sabiduría. Él tomará el control de nuestra boca. Él nos dará sabiduría, la cual sus oponentes, esos que van en contra de ustedes, no podrán contradecir ni resistir. Sin embargo, vean el verso 16. Pero ustedes serán entregados o traicionados por sus padres, por sus hermanos o hermanas, por otros parientes y amigos, y ellos matarán a algunos de ustedes. Ahora bien, esto es, ¿saben? Tengo un libro que dice promesas de la Biblia. Eso no está aquí, pero es justamente eso. Esto es una promesa. Es una promesa. Esto va a suceder. Estén preparados. La Escritura dice que Dios no miente. Esto va a suceder. ¿Y saben qué? A veces somos aquí en Occidente tan tontos porque solo pensamos en lo que sucede aquí. Hay tantos lugares donde los creyentes están sufriendo a causa de su nombre. Y lo que nos dice la Escritura es que ese sufrimiento, esa persecución que está empeorando y se pondrá peor, está sucediendo en otros lugares y va a suceder también aquí. Estén preparados para eso. Lo que está sucediendo es esto. Hay una falsa enseñanza y ese grupo conocido como la Nueva Reforma Apostólica, a ellos realmente no les gusta la profecía. Y la razón por la que digo esto es porque ellos enseñan que ese gran avivamiento mundial tendrá un efecto. Le dará a la iglesia, y estoy hablando en su lenguaje, le dará a la iglesia autoridad sobre los medios, sobre la educación, sobre los gobiernos, sobre las artes, sobre toda la sociedad, que ese avivamiento mundial será un triunfo de tal magnitud
que tendremos todo listo y luego el Mesías vendrá. Es decir, que ellos creen que esas escrituras que compartí con ustedes, que lo que el Mesías pensó, no sucederá. Ellos quieren ver todos esos pasajes y decir que se trata de lo que pasó en el año 70 después de Cristo. La profecía de ellos es que estamos en el borde de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo que traerá la transformación de este mundo. Pero recuerden lo que nos enseñó el Mesías en el contexto de los últimos días que mencionamos ayer. Él dijo que aquellos que quisieran salvar sus vidas, la perderán. No vemos ninguna parte en las Escrituras que diga que en los últimos días las cosas van a ser tan perfectas por la iglesia que el Mesías vendrá y dirá, ya todo está listo. No. Podrían decir que la novia se preparará ella misma, sí. Ella lucirá adornada debido a la persecución que sufrirá. Nosotros debemos evitar cometer el error que cometen los rabinos en la actualidad. Y es que ellos miran las profecías y dicen que hay escenarios, y que los que son escenarios malos, Dios los canceló, y solo quedan profecías buenas. Muchos en la iglesia están aceptando esa idea. Nosotros no debemos hacer eso. No debemos. Debemos entender las cosas con base en la verdad profética que dice que en esos últimos días seremos vencidos. Y eso está bien. Está bien si somos vencidos. Si seguimos leyendo este pasaje de Lucas 21, dice que nos matarán. Pero eso está bien, porque las promesas que más me interesan de Dios son las promesas de reino. Y ellos podrán matarme, pero yo viviré de nuevo, en un nuevo cuerpo, en ese reino. Y al final, tendremos la victoria. No transformaremos al mundo. Eso es una falsa enseñanza. Quiero cerrar con esto. Tengo un buen amigo que vive en Dallas y considero que él es verdaderamente un hombre íntegro, alguien a quien admiro, alguien que ha sido amable conmigo. Creo que es un creyente muy maduro. Y tenemos nuestros desacuerdos en ciertos temas sobre los tiempos finales y la esperanza bendita. Y quiero desafiarlos, porque hay una doctrina sobre la inminencia. ¿La conocen? La doctrina de la inminencia dice que la esperanza bendita, el rapto, puede pasar en cualquier momento. Y mi amigo, y él es solo eso, mi amigo, estuvimos debatiendo. Él dice, Baruch, mira este artículo que él escribió. Me dice, mira esto, tengo 10 versículos que demuestran, que prueban que la esperanza bendita del Mesías es inminente. Así que se los recibí. ¿Y qué debía haber hecho? Leerlos, revisarlos. No tienen idea de cómo utilizan citas todos estos falsos maestros. Yo creo que lo que vemos en Internet, y no estoy acusando a mi amigo para nada de ser un falso maestro, pero los falsos maestros más grandes son los que más citas usan para apoyar sus ideas. Lo que yo les aconsejo es, léanlas. Escribí un corto libro, Rivka lo mencionó anoche, se titula La Esperanza Bendita. No digo esto porque quiero que lo compren, sino que lo digo porque allí analizo esos 10 versículos que él mencionó. Y no solo él, esos son los que la gente cita en la doctrina de la inminencia. Los invito a que los lean y vean si realmente dicen algo sobre su regreso supuestamente inminente. La respuesta, amigos míos, es no.
el principal versículo que usan es: nadie sabe el día ni la hora, ¿no es cierto? Sí, pero solo porque no sepamos el día ni la hora, no quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. No es cierto. No es cierto. Revisen esos versículos. Véanlos por ustedes mismos. No se dejen engañar por tantas citas bíblicas maravillosas sacadas de contexto. Tómense el tiempo de leerlas. Se sorprenderán, y mucho, de lo que realmente dicen y de lo que no dicen. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De 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 Israel. Una de las preguntas más comunes que recibo es: ¿tengo que diezmar? Lo que significa es lo siguiente: todavía tengo que cumplir como creyente del Nuevo Testamento, como seguidor del Mesías Yeshua, de Jesucristo. ¿Todavía debo dar el 10% de mi ingreso a Dios? Ahora, el verdadero problema con esa pregunta es la manera como está formulada. ¿Tengo que hacer esto? Verán, no deberíamos enfocarnos en lo que tenemos que hacer, sino que deberíamos ser personas que buscan agradar a Dios. Deberíamos preguntarnos más bien: Dios, ¿cómo debo actuar para darte gloria y honor? ¿Para tener una vida digna de alabanza que te agrade a ti? ¿Qué cosas puedo yo hacer? ¿Qué acciones tengo el privilegio de emprender con el fin de servirte con fidelidad? Esa es una pregunta mucho mejor. Permítanme responder esta pregunta: ¿tengo que diezmar? Como lo hizo un pastor en Dallas, Texas. Esto fue lo que dijo: si tú no estás diezmando, entonces Dios te maldecirá. Tú estás bajo la maldición de Dios. Ahora, ¿por qué este pastor diría eso? En primer lugar, creo que es interesante. Verán, cuando hablamos del diezmo, de esa 10ª parte o 10% de los ingresos que uno obtiene, lo que debemos recordar es que el maser, que es el término hebreo para el diezmo, ese maser simplemente se relaciona con unos pocos de los mandamientos de la ley de Dios. Si lees desde Génesis a Deuteronomio, encontrarás que existen 613 mandamientos, escritos solo en esos primeros 5 libros de la Biblia. Y algunos de ellos ciertamente se refieren al diezmar. Así que si transgredes la ley, ¿no dice la Biblia que todo el que transgrede la ley queda bajo maldición? Pero, un momento, ¿acaso no fue por eso que el Mesías fue a la cruz? ¿Acaso no tomó la maldición sobre sí mismo para que todos podamos ser libres de ese castigo eterno? ¿De esa maldición de Dios? Así lo hizo. Entonces, ¿significa eso que la ley ya no es relevante? ¿Que ya no tiene importancia? Esa no es la conclusión correcta. Sé que hay otros pastores, como por ejemplo uno en Atlanta, Georgia, que cree justo eso. Su deseo es desenganchar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento para que el Antiguo Testamento simplemente desaparezca. Él no lo ve como una parte necesaria de nuestro caminar con Dios. Pero hablemos un momento sobre caminar con Dios. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 8, verso 4, y es muy relevante para el tema de hoy. Dice así: no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en el Espíritu tiene que ver con la fe. Cuando tienes fe en Dios, aceptas el Evangelio, recibes el Evangelio e invitas al Mesías para ser el Salvador de tu vida, tu Señor. Tú recibes lo que Él hizo sobre la cruz, que murió, derramó su sangre,
pero se levantó de entre los muertos al tercer día. Tú lo invitas, recibes su pago por tu pecado y lo invitas a tu vida. ¿Y quién viene a ti? El Espíritu del Mesías, el Espíritu Santo. Y cuando caminamos por fe, es decir, cuando caminamos en el Espíritu y no en la carne, ¿qué dice Pablo en Romanos 8:4? Cumplimos la justicia de la ley. Así que una buena pregunta sería esta: ¿cómo puedo cumplir la justicia de la ley? Volvamos a este sujeto de Dallas que dijo, si no estás diezmando, entonces Dios te maldecirá. Verás, el problema es este. Él solo está enfocando uno de los mandamientos. Pero como te dije, en la Torá vemos 613 mandamientos. Supongo que él lo que quiere decir es que, desde su punto de vista, la Torá todavía es obligatoria para toda la humanidad. Pero el problema es el siguiente. Él no habla sobre muchos de los otros mandamientos. Por ejemplo, el Shabbat. Cumplir con el Shabbat. Él no enseña eso. Él no enseña sobre cómo la Torá dice que está prohibido hacerse un tatuaje. Él no enseña que si alguien se hace un tatuaje está bajo la maldición de Dios. ¿Se fijan? Hay un montón de mandamientos de los que este pastor nunca habla. Pero cuando se trata de diezmar, si no das tus diezmos para esta iglesia, quedas bajo maldición. Esto es lo que debemos entender. Recuerden ese verso de la Escritura, Romanos 8:4. Como creyentes, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él es el consejero. Él es el admirable consejero. La Biblia dice que Él te guiará a toda verdad. Él es el Espíritu de justicia. Así que a través de Él, sujetándote a su liderazgo, a su dirección e instrucción, pues Él es un maestro, cuando nos sometemos a Él, como dice Pablo, vamos a vivir, caminar y comportarnos, viviendo en el Espíritu. Vamos a cumplir la justicia de la ley. Permítanme compartirles otra escritura. Y esto es fundamental, pues es lo que necesitas saber. Resulta muy problemática esta metodología que este pastor de Dallas utiliza, porque él te dirá, diezmar es un requisito, es parte de los mandamientos de Dios, debes cumplir con eso. Pero como dije, él ignora todo lo demás. ¿Cuál es la metodología hermenéutica? ¿Qué metodología para interpretar la Escritura estás empleando que te permite decir que si violas este mandamiento quedas bajo maldición, pero si violas todos los demás, aparentemente no? Hay demasiada inconsistencia allí. Argumentos en conflicto, unos con otros, cuando manejas las Escrituras de la manera que él lo hace. Pero esta es la forma correcta para manejar las Escrituras y los mandamientos como creyentes. Yo quiero caminar en la justicia de la ley. La justicia de la ley, esa justicia expresa la rectitud de Dios. Y, por lo tanto, quiero tener esa clase de testimonio. Quiero agradar a Dios. Por tanto, entiendo algo. Dios me ha dado su palabra, este libro que está lleno de mandamientos, toda clase de mandamientos. Algunos son imposibles de cumplir hoy en día, pero todavía son relevantes y podemos aprender de ellos. Así que esta es la forma correcta, la metodología adecuada. Yo miro toda la palabra de Dios, todos los mandamientos, los leo y los estudio. Le pido al Espíritu Santo que sea mi maestro para entender el texto. Entonces, le ruego al Espíritu de Dios que me guíe para cumplir la justicia de ese mandamiento. Que el Espíritu me dirija bajo el Espíritu de la verdad. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 7:6, donde dice, nosotros hemos sido liberados, ya no estamos atados a la ley. Hemos sido liberados del castigo de la ley para que podamos servir a Dios. Allí está la clave. Ven, la pregunta no es, ¿tengo que diezmar?, sino, ¿quiero servir a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Y Pablo responde esa pregunta. Nos dice, lo hacemos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la ley. Es decir, es posible cumplir
la letra de la ley y perdernos por completo de la intención de Dios para ese mandamiento. Pero si aplicas la novedad que el Espíritu trae al mandamiento, caminarás e implementarás esa verdad, la verdad de ese mandamiento como creyente, de una forma que honra a Dios. No hagamos como este amigo de Dallas. Yo elijo cumplir este mandamiento, pero rechazo todos los demás. No. Estudiamos todos los mandamientos bajo el liderazgo de ese admirable consejero, ese maravilloso maestro, el Espíritu de verdad. Abrazamos toda la palabra de Dios, buscando implementarla en nuestra vida bajo la novedad del Espíritu. Y eso es exactamente lo que veremos con respecto a los diezmos en la lección de hoy. El diezmo para muchos es un tema confuso, pero no debe ser así. La gente habla sobre el diezmo primero, el diezmo segundo y un tercer diezmo. ¿Existen realmente todos esos diezmos? Sí, es verdad. Así que si hay un primer y un segundo diezmo, espera un momento, ¿debemos entonces dar el 20 o el 30%? Debemos hacerlo bíblicamente. No caigas en la trampa de ciertos términos confusos que mucha gente utiliza. Debemos ver qué dice la Escritura. Así que iniciemos. Podemos hacer esto muy brevemente y aún así ganar una profunda riqueza en conocimiento. Vayan entonces conmigo a Génesis capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14. En este pasaje veremos a Abraham, quien por supuesto luego se convirtió en Abraham o Abraham. Pero en el momento de este pasaje su nombre no había cambiado. No obstante, lo llamaremos igualmente Abraham. Sabemos que él tenía un sobrino llamado Lot. Y Lot se metió en problemas, por lo cual Abraham fue a rescatarlo. Y tuvo que enfrentarse con varios ejércitos y luchar con ellos con el fin de rescatar a Lot. Aunque él por su parte no tenía un gran ejército para pelear, sino eran solo 300 hombres. ¿Qué sabemos? Esto es lo que sabemos. Dios le dio la victoria, y cuando él regresaba tras haber ganado, tras haber derrotado al enemigo, se topó con un hombre, con un sacerdote. Se topó con un sacerdote muy especial, que no era un sacerdote levítico, sino que en cambio era uno que venía de un orden muy singular y santo. Su nombre era Malquí-Sedec. Malquí significa mi rey, Sedec significa justo, mi rey justo. Y este sacerdote bendijo a Abraham, y lo que esto le comunicaba a él era que la bendición de Dios fue la causante de su victoria. Aprendan un principio: nunca experimentarán la victoria a menos de que Dios sea quien la provea. Y noten lo que pasa aquí, Génesis 14:20. Lo que descubrimos es lo siguiente. Nos encontramos con una declaración que dice: bendito es el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tu mano. Esto es lo que Melquisedec le está revelando aquí. Abraham, tú saliste victorioso por esta razón. El bendito Dios Altísimo ha entregado a tus enemigos en tus manos. ¿Y qué hizo Abraham? Y noten algo. Él no fue instado a hacer esto por algún mandamiento de Dios. ¿Fue resultado de qué? Resultado de ser un hombre de fe. Dice aquí, y él le entregó a él, es decir, que Abraham le entregó a Melquisedec, quien en esencia es el sacerdote de Dios. Él le entregó a Melquisedec el diezmo de todo. Esto es lo que le agrada a Dios. Él no le dijo: Abraham, te di la victoria, ahora dame el 10% de todo lo que tendrás en tu vida. Dios no le dijo eso. Abraham caminaba en la fe. Y noten algo más. Estamos hablando de algo que ocurrió unos 400 años antes de Moisés y de que la ley fuese revelada. Los diezmos no existían, no habían mandamientos relacionados con dar el 10%, pero caminando en la fe, podríamos decir, siendo obediente a la guía del Espíritu de Dios en su vida, ¿qué hizo Abraham? Entregó ese 10%. Él diezmó. Insisto, no fue porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso hacerlo.
El Espíritu de Dios lo dirigió a tomar esa decisión. Ahora, veamos otra escritura. Pasemos en el mismo libro de Génesis, pero no un relato sobre Abraham, sino sobre otro gran hombre de fe. Un hombre llamado Jacob. ¿No te encanta ese nombre? Jacob. Jacob significa, como sabrás, uno que sigue a alguien. Y en su contexto, Jacob significa uno que sigue a Dios. Viene de la palabra hebrea Laakov. Laakov ajarei, seguir a alguien. No crean en los antisemitas que dicen que significa engañador o suplantador. Aprende hebreo. No creas simplemente y repitas lo que oyes de otros. Noten lo que dice este hombre de Dios, Jacob. Verso 20. Génesis capítulo 28, verso 20. Hablemos un poco sobre el contexto. Jacob está en medio de una travesía y él sabe que viajar puede ser una actividad muy peligrosa. Y, por lo tanto, él se detiene para descansar en la noche y junta un montón de piedras, algo un poco extraño a la verdad, y las acomoda como si fuese una almohada. Pero algo maravilloso sucede. Él tiene un sueño, y este sueño tiene que ver con el llamado de Dios. Ve un grupo numeroso de ángeles subiendo y bajando por medio de una escalera, ascendiendo al cielo y descendiendo a la tierra, y se da cuenta de que él se encuentra en un lugar especial. Noten lo que dice, verso 20, Génesis 28, verso 20. Leemos. Jacob o Jacob hizo un voto, diciendo, si Dios está conmigo, y si me guarda en este camino en que voy, y me da pan para comer, y ropa para vestirme, y me regresa en paz, en shalom, a la casa de mi padre, dice, será para mí Dios, es decir, este Dios será mi Dios, es lo que dice. ¿Y qué ocurre? Mira el verso 22. Y la piedra, esta piedra que he colocado como almohada, bien, cuando tiene este sueño, algo milagroso ocurre con estas piedras. Ellas se convierten en una sola piedra, la cual Jacob ungió. Y esto es un acto profético mesiánico. Él ungió esa piedra. Con respecto al sueño sobre la escalera, con ángeles que ascendían y descendían, eso es exactamente lo que dijo el Mesías a Natanael al final de Juan capítulo 1. Al final de Juan capítulo 1. Pero él hizo un cambio. En vez de hablar de una escalera que los ángeles usaban para ascender y descender, él dijo lo siguiente. Él dijo, verán a los ángeles de Dios descendiendo y ascendiendo sobre el Hijo del Hombre, que Él sería aquel que constituiría el puente entre la humanidad y Dios, entre el cielo y la tierra. Un pasaje muy importante, y todo esto se vincula con aquello. ¿Qué más dice? Verso 22. Y esta piedra que he puesto como almohada, ella será la casa de Dios. Y todo lo que me des, Jacob dirigiéndose a Dios, de todo lo que tú me des, ¿qué dijo él? Yo te daré el diezmo, ciertamente te daré el diezmo a ti. Así que Jacob, insisto, estamos hablando todavía de un tiempo que ocurrió siglos antes de que la ley de Moisés fuese revelada. Y Jacob, de nuevo, buscando servir a Dios, buscando caminar en el camino de Dios y cumplir los propósitos de Dios, dice, Dios, si tengo éxito en esto, entonces tú serás mi Dios y yo te daré a ti la 10ª parte, el 10%, de todo lo que tengo. Nadie le mandó a hacer eso. Fue algo natural. Oye bien, un resultado natural de experimentar a Dios, de conocer a Dios y desear agradarle. ¿Oíste eso? Él dio el 10% como un resultado natural de conocer a Dios,
de experimentar a Dios y querer servirle a Él, cumplir con sus propósitos. Bien, pasemos a otro pasaje y ahora entraremos en las leyes escritas en la Torá con respecto al diezmo, es decir, lo que Moisés escribió sobre esto. Leamos por favor ahora el libro de Levítico. Y por supuesto que Moisés escribió toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, pero me refiero al mandamiento específico de la Torá, uno de los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Vayamos por favor al libro del Levítico, capítulo 27. Último capítulo en la última parte del libro de Levítico. Leamos juntos Levítico 27, verso 30. Muy claro de entender. Y todo diezmo de la tierra, desde la semilla de la tierra y del fruto del árbol, es para el Señor, es consagrado para Él. Aquí Moisés está diciendo, esto es parte de la Torá. No es previo al monte Sinaí, pero por supuesto Moisés ha dejado escrito esto en las tablas, y dice aquí, cada décima parte de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, le pertenece al Señor, es consagrado para Él. Entonces 10% del fruto de la tierra. También dice, pasemos al verso 32, y todo diezmo del ganado, y todo diezmo del rebaño. Todo lo que pase bajo la vara, lo que hacían era poner una vara y que todos los animales pasaran por debajo, y 1 de cada 10 le pertenecía al Señor. Es lo que quiere decir. Y el 10º será consagrado para el Señor. Lo que aprendemos es esto: diezmar en esa época, y hablamos de una época en la que predominaba la agricultura. Casi todo el mundo se dedicaba a trabajar en el campo, y de acuerdo a los eruditos, quien no trabajaba en el campo, de lo que sea que hicieran, debían dar una décima parte también, porque todos querían contribuir con la obra de Dios. Así que, vemos que la regla general era que se entregaba el 10% del ingreso de cada quien. Avancemos a la razón detrás del mandamiento. Pasemos por favor al siguiente libro, Números, y leamos juntos el capítulo 18. Libro de Números, capítulo 18. Esto es lo que vemos en este verso que explica la intención de Dios para los diezmos, para esta acción de entregar el 10%. Leamos el capítulo 18 de Números, verso 21. Y a los hijos de Leví, estamos hablando de los levitas, he aquí, les estoy dando cada diezmo en Israel como herencia. ¿Por qué? A cambio de su trabajo, con el que laboran en el servicio de la tienda de reunión. Ahora, sabemos algo. Los levitas no obtuvieron ninguna tierra. No eran granjeros, no eran personas que trabajasen en los campos ni tuvieran productos de la tierra, de animales o de los árboles. Nada de eso. Así que, ¿estaban excluidos del diezmar? Bien, noten lo que dice en el verso 26 del mismo capítulo, todavía en el libro de Números, capítulo 18, verso 26. Aquí Dios había, por medio de Moisés, dicho a los levitas algo de manera específica. Les dijo, y a los levitas les dirás a ellos, porque tomarán de los hijos de Israel los diezmos, los cuales les he dado de ellos a ustedes como herencia. Es decir, en vez de obtener tierra para trabajar, les estoy dando la décima parte. Recuerden, todos los hijos de Israel, del fruto de sus rebaños, de su ganado y de su tierra, daban el 10%. ¿Y todo eso iba para quién? Iba para los levitas, a cambio del hecho de que ellos servían en la tienda de reunión, que luego de eso se convirtió en el templo. Y sabemos también que los sacerdotes y levitas servían por turnos rotativos allí.
y también servían a la comunidad donde quiera que vivieran, y fueron esparcidos, se asentaron a lo largo y ancho de toda la tierra de Israel, pero no para trabajar en la tierra, no tenían productos ni animales, recibían los diezmos de las demás tribus para su sustento. Ahora, prosigamos con este mismo texto, desde donde quedamos. Verso 26 dice: Y a los levitas les hablarás diciéndoles: Ustedes tomarán de los hijos de Israel los diezmos que les entrego a ustedes de ellos como su herencia. Y de esto, dice, ofrecerán una donación al Señor. Y noten que dice, maser, minjá maser, es decir, un diezmo de los diezmos que recibieron. Así que ellos recibían el 10%, todos los levitas debían tomar de ese 10% que recibían de todos los hijos de Israel, ellos sacaban sus propios diezmos de allí y los daban, se los daban a Dios. Así que este es un pasaje que nos enseña que todo el mundo, sin importar su oficio, porque hay gente que enseña que si tú no trabajas la tierra, si no eres un granjero o si no tienes ganado o animales, entonces el diezmo no aplica para ti. Pero, ¿cómo vivimos hoy día? El templo en Jerusalén no existe. No existen levitas trabajando ni sacerdotes trabajando. Ellos no están haciendo su trabajo porque sencillamente no pueden hacerlo. ¿Significa esto que los diezmos quedaron, por tanto, abolidos? Bien, de acuerdo a la letra de la ley, es así. Pero nosotros caminamos en la novedad del Espíritu. Bien, avanzaremos a un punto muy importante porque la gente enseña, y en cierto modo es verdad, pero el entendimiento sobre esto es falso. Si vas, por ejemplo, en Internet y quieres hacer un estudio sobre los diezmos, encontrarás muchos estudios online, escritos y preparados, interesantes estudios cortos, pero esto es lo que la mayoría dice. Dicen que existía el primer diezmo, que es 10%, y luego otro diezmo que también es de 10%, lo cual suma 20%, y luego cada 3 años, llegaremos a la escritura que usan para esto, había un diezmo cada 3 años para los pobres. Así que cada 3 años, al tomar el 10% dividido entre 3, al final cada año terminabas dando el 23% de tu ingreso. Eso suena genial para muchos pastores y rabinos y demás, pero les diré algo. Eso no es lo que quiere decir el texto. Entiende algo. Ellos dirán que existen 2 expresiones para los diezmos y es cierto. Lo veremos en un momento, pero primero les daré una introducción en cuanto a estos 3 diezmos. Uno se refiere a la cosecha temprana y el otro se refiere a la cosecha tardía. En Israel se dan 2 cosechas al año, una hacia el final de la primavera y otra en el otoño. Y ambas son manejadas de una manera algo distinta, pero tienen algo en común. De ambas se entrega el 10%, pero darás el 10% de la primera cosecha y el 10% de la segunda cosecha. Es decir, que sigue siendo 10% en total. No se suma una a la otra. 10% de lo que produjiste la primera mitad del año y 10% de lo que produjo la tierra durante la segunda mitad del año. ¿Qué hay sobre ese tercer diezmo? Bien, era simplemente el mismo diezmo, pero tenía un propósito adicional. Todo esto lo veremos muy claramente en un momento. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12. Libro de Deuteronomio, capítulo 12. Se nos ha dicho, ¿cierto? Ya vimos el texto, que el 10% va ¿para quién? Para los levitas. Pero noten lo que dice aquí. Lean Deuteronomio, capítulo 12, iniciando en el verso 5. Deuteronomio 12, 5. Dice: al lugar que el Señor vuestro Dios elija de todas las tribus, para poner su nombre allí y habitar en él. Dice, vosotros buscaréis y vendréis, es decir, deberán consultar con el Señor allí, le buscarán allí y vendrán a ese lugar. Entonces dice en el verso 6, y traeréis allí los holocaustos
y sacrificios y sus diezmos. Entonces no era solo el diezmo, sino también ofrendas adicionales que la gente hacía, guiados por su corazón, guiados por las circunstancias y eventos que durante el año ellos vivían, en adición a los diezmos. Y las ofrendas de vuestras manos y vuestros votos y donaciones. Y hay otra categoría, los primeros frutos de vuestro ganado y de vuestro rebaño. ¿Qué aprendimos sobre el destino de los diezmos? Es que son para los levitas, pero oigan bien, esto tiene que ver con un diezmo posterior, no un diezmo adicional, es decir, no es un 20% que se suma, sino que es otro momento para dar ese 10%, pero de otra categoría de ingresos, es decir, de otra cosecha. ¿Y qué más dice? Y la comeréis allí, es decir, en Jerusalén, ante el Señor vuestro Dios, y os regocijaréis. Esto es lo que nos está enseñando. Se alegrarán. Tomarás este dinero y ¿qué harás? Lo traerás. Puede que conviertas esos frutos en dinero, si estás muy lejos, o que los traigas tal cual a Jerusalén. ¿Y qué harás luego? Te regocijarás allí. Tú podrás tomar una porción de ella. Entregas esa cosecha, la dejas allí en Jerusalén, pero puedes usar una parte de ella como una forma de adorar a Dios. Comiendo, utilizando ese recurso para comer, alabar a Dios y pasar ese tiempo en Jerusalén. Lo que sobra es donado, pero tú utilizas y te beneficias de una parte de tu propia ofrenda mientras adoras a Dios. Así que aprendemos algo. ¿Es un conflicto? De la primera cosecha, todo va para los levitas. De la segunda, la gente viene a Jerusalén para adorar a Dios y hacer ¿qué? Regocijarse en su alabanza a Dios. Puedes beneficiarte mientras estés allí de esa comida, de esos productos, pero todo lo que sobra queda para la obra. Los sacrificios, las ofrendas, son el sustento de los trabajadores del templo, como aprendimos en el estudio del libro de Levítico, de ese pasaje allí. Pero lo que sigue es interesante. Pasemos por favor todavía en Deuteronomio, pero en el capítulo 14, iniciando con el verso 22. Deuteronomio 14, 22. Fielmente diezmarás de todo el producto de tu semilla, que salga del campo cada año. Lo harás cada año. Comerás, hablando de esto mismo, comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él elija para que su nombre more allí. Un diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite, y del primogénito de tu ganado y de tu rebaño, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos tus días. Aprendemos algo. Hay un beneficio al diezmar. Te enseña a temer al Señor. A lo que esto se refiere es al diezmo en un sentido general. Existen dos diezmos. El primero va completo al Señor, es decir, todo para los levitas. El segundo, todo para el Señor, pero, mientras estás en Jerusalén, puedes usar parte de esos recursos para comprar comida y para tus gastos en Jerusalén mientras adoras a Dios. Casi terminamos, pero toquemos un punto más, y es el siguiente. Sabemos que había un ciclo de 7 años. El séptimo año no se cosecha, no se planta, no se labra. No hay diezmo en ese séptimo año. No hay diezmo del fruto de la tierra. Todavía se pueden hacer ofrendas y se establece que se hagan ofrendas y sacrificios para fiestas y ciertos eventos. Pero el diezmo, en el año Shemitah, ese séptimo año, cuando la tierra no se siembra ni se cosecha, la tierra se deja sin sembrar y no se entregan diezmos. Así que cumples esto el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año. Aprendemos algo más. Vayamos por favor al mismo capítulo 14 de Deuteronomio, pero leamos ahora el verso 28.
¿Qué dice allí? Dice Deuteronomio 14:28, al final de los 3 años, sacarán todo el diezmo, tal como lo hicieron para la primera y segunda cosecha. Sacarán todo el diezmo de sus productos ese año y lo depositarán en sus puertas. ¿Y qué pasará? Bueno, los levitas, aquellos que necesiten ayuda ese tercer año, verán, los levitas vivían mucho más ajustados, se medían más, no gastaban todo lo que tenían, no vivían al máximo de su capacidad. Los gastos de vida de un levita eran modestos, no eran individuos adinerados. Y por lo tanto, en ese tercer año, solamente las personas pobres, los que estuvieran en necesidad, ese levita podría venir, uno que no tuviese ninguna porción o herencia entre su pueblo. Dice, ¿y quién más? El tercer y el sexto año, porque esto sucedía cada 3 años dentro de ese ciclo, el tercer y el sexto año había un propósito adicional. El tercer y sexto año, ese diezmo se destinaba a soportar a todo levita que lo necesitara, pero también vemos que dice aquí, al extranjero, o al peregrino sería una mejor palabra para traducirlo, al huérfano y a la viuda. Ahora, estos 3 grupos, el peregrino, el huérfano y la viuda, representan a la gente pobre, y los eruditos entienden esto así. Al tercer año y también al sexto, cada 3 años, ¿qué ocurrirá? Esos diezmos irán para los levitas que sean pobres, pero también además de los levitas para que otras personas pobres puedan beneficiarse. Entendamos bien algo. ¿Por qué harías esto? El diezmo, cuando vemos la Escritura, primero ocurrió con la victoria que Dios le dio a Abraham. Si tú has experimentado la victoria del Señor, es decir, la salvación, tú querrás reconocer esto. Así es como opera la fe. Lo segundo, si eres llamado al servicio, si Dios tiene un llamado para tu vida como lo tuvo con Jacob, querrás que cuando Dios obre en tu vida, cuando Él te mueva hacia ese camino para su servicio, tú querrás reconocer la obra de Dios en tu vida, entregándole a Él esa 10ª parte. Y del mismo modo, para apoyar la obra de Dios, y adicionalmente al pobre y al necesitado, hacemos esto. Noten lo que dice al final de esta sección. Nos dice, el peregrino, el huérfano y la viuda, que están en tus puertas, es decir, en tu ciudad, ellos comerán y también serán satisfechos. Cuando practicas esto, dice, por hacer esto, tal como el diezmar nos enseña a temer al Señor, aquí dice, por hacer esto, el Señor tu Dios te bendecirá en todas las cosas que tu mano haga, en todas las obras de tu mano. ¿Qué aprendemos? Bien, ya no hay templo en Jerusalén, pero podemos ser guiados por la fe en el Espíritu y entender que Dios, aunque no exista el templo, Dios sigue obrando. Yo creo que quien es guiado por el Espíritu y camina en la fe, es bueno que entregue ese 10%, ese diezmo, no porque tenga que hacerlo, sino porque entendemos cómo obra Dios. Cuando damos para apoyar la obra de Dios, cuando damos para apoyar a los obreros de Dios, cuando damos para apoyar al huérfano, a la viuda, al peregrino y al extranjero que están entre nosotros, cuando damos para ayudar al necesitado, entonces estamos caminando en la fe y guiados por el Espíritu. Y la gente dirá, bien, ¿y qué hay de mi iglesia local? ¿Debo diezmar allí? Sé guiado por el Espíritu. No seas tan inmaduro espiritualmente que necesites que te entreguen todo por escrito. Ora al respecto. Preséntate ante Dios. Dios te guiará. Dios, por medio del Espíritu Santo, te lo indicará. Este 10%. Y les digo algo, debemos ser generosos. No tenemos que limitarnos al 10%. Eso sería lo mínimo. ¿Es eso todo lo que debo hacer? Puedes dar más. Queremos ser personas que viven guiadas por el Espíritu, que caminan en la fe
y que donde veamos a Dios obrando, Dios guiándonos, seamos generosos, seamos personas que por fe utilizan y destinan bien las bendiciones y la provisión que Dios nos ha dado, reconociendo que vienen de Él, dando al menos esa 10ª parte, ese diezmo. Eso es caminar en fe. Esa es la novedad del Espíritu que nos permite cumplir con la justicia de la ley. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.